Bueno, recién hablábamos de este presunto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre la República Argentina y que se expresó a través de un decreto de necesidad y urgencia que el gobierno publicó en el boletín oficial y que envió al Congreso Nacional. Pero también, a la par de eso, se presentó una medida cautelar para que se suspenda precisamente ese decreto de necesidad y urgencia donde se espera un nuevo, la aprobación de un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, en línea tenemos al abogado especializado en derechos humanos y en cuestiones ambientales y urbanas también, con quien ya hemos hablado en alguna oportunidad, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del Movimiento. Nos referimos al doctor Jonathan Valdivieso, quien es uno de los firmantes de esta medida, de esta presentación cautelar. Jonathan, muy buenos días. Esteban Floriano, Fabián Polizo te saludan desde Aire 99 en Neuquén. ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Muy Gracias por la bien. invitación. No, día. por favor, gracias a vos por atendernos. Digo, ¿por qué se presenta esta medida cautelar inmediatamente, una vez aparecido en el boletín oficial, sin que todavía haya tenido tratamiento en el Congreso? Bueno, principalmente porque lo que hizo el presidente Milei es una aberración jurídica y de virtud a todos los principios democráticos y republicanos en un tratamiento tan esencial y delicado para el país como es la deuda externa, y principalmente la deuda externa con un organismo internacional como es el FMI y la larga historia que tiene la Argentina con relación a ese organismo. ¿Por qué lo hicimos sin esperar el tratamiento en el Congreso? Porque una de las características que tiene el DNU, y que por eso Milei lo utiliza, es que a partir de su publicación en el boletín oficial, Milei ya puede empezar a ejercer esas facultades, ya puede empezar a firmar operaciones, en este caso, de crédito público con el Fondo Monetario Internacional. Y si el Congreso decide rechazar el DNU, todas las operaciones que ya firmó van a quedar vigentes, no se vuelve hacia atrás. Ajá. Entonces el peligro justamente es que Milei acuerde con el Fondo Monetario Internacional acuerdos que luego no van a tener ningún tipo de control a posteriori, por más que el Congreso decida rechazar el DNU. Justamente por eso Milei no envió el proyecto al Congreso, porque si envía el proyecto al Congreso tiene que esperar que el Congreso lo apruebe, y además tiene que aprobarse con las dos cámaras. En cambio, la interpretación que hace Milei, que viene haciendo con otros DNU, es que si envía el DNU al Congreso, ya está vigente el DNU, ya está vigente las facultades, y si una de las cámaras lo aprueba, como él piensa que va a suceder en la Cámara de Diputados, el DNU ya quedaría firme, por más que el Senado rechace. ¿No? Para nosotros es una interpretación equivocada de la Constitución, pero es lo que viene sucediendo, por ejemplo, con el DNU 70-2023, ese mega DNU de fin de 2023, donde rechazó el Senado, el diputado todavía no se pronunció, y el DNU sigue vigente, ¿no? Por más que tenga rechazo ya de una Cámara. Bueno, eso es lo que pretende hacer Milei. Y además, a ver, Milei, ¿qué se autodelegó? Este es un DNU donde Milei no está aprobando o autorizando un determinado acuerdo, y acá viene también por qué es tan grave la situación. Milei se está autodelegando facultades del Congreso para autorizar distintas o para firmar distintas operaciones de crédito público, no uno solo, ¿no? Milei con este DNU podría firmar indefinidos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sin ningún tipo de límites del monto de las deudas que tomaría, sin ningún tipo de condicionamientos de qué condicionalidad del FMI puede aceptar y qué no. Es decir, es una delegación absoluta, sin bases. Y además es sin plazo. No es que se autodelegó facultades para poder firmar un DNU hasta dentro de 3 meses, o hasta dentro de un año, como fue la ley base, ¿no? Que fue una emergencia, donde se delegaron a Milei facultades por un año. Bueno, esta autodelegación no tiene plazos. Es decir, de acá hasta fin de su mandato, Milei podría firmar distintas operaciones con el FMI sin ningún tipo de límites puestos ni por la Constitución ni por el Congreso. Entonces, esa es la gravedad donde quedamos, en cierta forma, en términos de la Constitución argentina, se están otorgando supremacías al presidente que están totalmente prohibidas. Que en este caso incluso es peor, porque no es el Congreso el que otorga esta delegación o estas supremacías o suma de poder público, sino que es el propio presidente el que se arroga esas facultades, ¿no? Que se autodelega como si fuese una dictadura, donde sin considerar que dice el Congreso, el presidente, el Poder Ejecutivo, se autodelega facultades legislativas. Lo cual va en contra también de para qué la Constitución autoriza los DNU. La Constitución autoriza los DNU más cuando el Congreso está funcionando, para situaciones excepcionales, donde no se puede esperar ni días a que el Congreso trate el proyecto.
Situaciones de donde se tiene que resolver algún tipo de conflicto en 1, 2, 3 días. Bueno, en este caso es tan grave porque el acuerdo todavía no existe, no hay un acuerdo que esté a punto de firmarse o que esté firmado y que necesite su aprobación en el Congreso. Ni siquiera está consensuado el contenido del programa de facilidades extendidas con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, no hay ningún estado de urgencia porque ni siquiera existe un acuerdo que aprobar. Claro. Y en segundo lugar, justamente, no se puede hacer autodelegaciones por DNU, porque el DNU es para tomar decisiones inmediatas. Cuando ya uno hace autodelegación está pensando en el futuro. Bueno, los DNU no están hechos para pensar en el futuro, porque en el futuro justamente se tiene que gobernar el Congreso. Así que la autodelegación se va en contra del estado de necesidad y urgencia que pide la Constitución para habilitar al presidente a dictar un DNU. Acá lo que estamos viendo es nuevamente, Milei utiliza una herramienta constitucional subvirtiendo su espíritu y sus fines, ¿no? El fin no es esquivar al Congreso cuando no tengo los votos. El DNU no fue autorizado en la Constitución para permitir al presidente avanzar con una decisión cuando sabe que no tiene los votos en el Congreso. No fue pensado para eso. Por ahí la respuesta a lo que te voy a preguntar está un poco en todo lo que contaste ahí sobre el final, pero te quería preguntar qué diferencia hay entre este presunto acuerdo y el acuerdo que hizo Macri en su momento, que tampoco pasó por el Congreso. Sí, nosotros acá presentamos una medida cautelar en una causa que está abierta en la justicia, cuestionando el acuerdo de Macri con el Fondo Monetario Internacional y cuestionando el acuerdo de Alberto Fernández con el FMI. Por eso, este DNU se establece que parte de esa deuda que se va a tomar va a ser para pagar justamente estos acuerdos previos. Por eso lo presentamos en una causa que ya se encuentra abierta. ¿Cuál es la diferencia? Lo de Macri fue directamente, no pasó por el Congreso el acuerdo, ni siquiera hubo un decreto del presidente autorizando el acuerdo, ¿no? No hubo los expedientes se crearon posteriormente a la firma del acuerdo con el FMI, así que fue algo tan grave como lo que está haciendo Milei ahora, ¿no? Que no hubo ninguna autoridad elegida democráticamente que haya participado en esa firma, ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. Participaron como los ministros y el Banco Central, ¿no? Como digamos, hoy Luis Caputo va, y, pues, como ya lo hizo en su momento, y acuerda con el fondo y todos los argentinos tenemos que hacernos cargo de esa deuda. ¿Qué pasó con el gobierno de Alberto Fernández? Bueno, Alberto Fernández no envió su acuerdo con el FMI al Congreso. El FMI le delegó facultades, que también así hay un problema. Cuando el FMI le delegó facultades no estableció ni plazo, ni estableció las bases por las cuales le marcaba al presidente cómo debía ejercer esa facultad, que son requisitos que establece la Constitución para que el Congreso pueda delegar facultades en el Ejecutivo, plazos y un marco de actuación, unas bases de actuación. Y por otra parte, la Constitución dice que el Congreso, ni el Congreso, puede subsanar cuando el Ejecutivo se arrogó facultades legislativas. Es decir, lo que hizo Macri era insanable, no se podía subsanar ni siquiera por el Congreso, ¿no? El Congreso terminó en cierta forma subsanando, legalizando esa deuda que ninguno de los argentinos deberíamos tener que soportar. Y ahora viene el tercer paso. Bueno, aquí ya no es, va a pasar por el Congreso, pero a través de un DNU, y ese DNU ya no es una delegación del Congreso hacia el presidente, sino es una autodelegación que hace Milei, ¿no? Vemos cómo distintos gobiernos han tenido creatividad para doblegar la ley a fin de que puedan seguir sometiendo al endeudamiento permanente al pueblo argentino. ¿Esta medida cautelar la presentaste solo o te acompaña alguna otra organización? No, la presentamos en distintos colectivos que venimos actuando en forma mancomunada en estos últimos años. Se presentó junto con, yo soy del Observatorio de Derecho a la Ciudad, se presentó junto con el Movimiento de la Ciudad Somos Quienes la Habitamos, y con el economista Claudio Lozano, Unidad Popular. Bien. Por supuesto, esto tampoco tiene plazo de resolución, ¿no? ¿O sí? No, al ser una medida cautelar tendría que tener un plazo más acelerado en la justicia su tratamiento. En la causa que les comentaba que está abierta y donde nosotros hemos incorporado esta presentación ya estaba para dictar sentencia, es decir, en las próximas semanas debería salir una sentencia estableciendo si la deuda de Macri y la de Alberto Fernández eran constitucionales o no. Así que ya hay como demasiada información acumulada en ese expediente, bastante debate,
que ayudaría o debería ayudar a que esto se resuelva más rápido. ¿Y qué podría pasar si se declaran inconstitucionales? A ver, La medida cautelar... Jonathan, le voy a contestar yo como si fuera el abogado de Milei. Hago una... me presento otra vez a la justicia y te sigo el tema. Digo, no... Supongo que se puede apelar. A ver, todo depende de que diga la sentencia, ¿no? Pero con respecto a la medida cautelar, las medidas cautelares tienen efectos inmediatos. Y por más que se apele... el presidente debería cumplir lo que diga la medida cautelar. Otra cuestión tiene que ver con la decisión definitiva si las deudas de Macri y de Alberto Fernández fueron constitucionales. En el caso que el juez diga que no fueron constitucionales, es una sentencia de primera instancia que todavía no estaría firme si se apela. Sí, lo que se tiene que cumplir, a pesar de que se apele, sería la medida cautelar. En tu experiencia, en alguna otra medida que propusiste y que has hecho muchas en la ciudad de Buenos Aires, particularmente con proyectos inmobiliarios, ¿se cumplen las medidas cautelares? ¿Los gobiernos las cumplen? Sí, nosotros mayormente se cumplen las medidas cautelares, ¿no? A veces hay que llegar a instancias de astreintes, de multas o embargos, esas cuestiones, pero se suelen cumplir las sentencias. Acá estamos hablando de que cuestiones de judicialización de la deuda externa, tenemos un solo antecedente donde el Poder Judicial determinó que una deuda era ilegal, pero no tomó una decisión de fondo, sino que trasladó al Congreso la decisión de qué hacer, ¿no? Le dijo al Congreso, esta deuda es ilegal, la deuda de la dictadura es ilegal, ustedes resuelvan qué hacer, pero no tomó una decisión de fondo. Así que haber avanzado hasta estar en una situación de que se dicte sentencia es como un gran avance histórico en Argentina, ¿no? Donde por primera vez un juez va a tener que decidir si declara constitucional o no una deuda. Jonathan, muchísimas gracias por este contacto otra vez con Aire 99 aquí en la ciudad de Neuquén. Que tengas una buena jornada, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. El doctor Jonathan Valdivieso, abogado, especializado en cuestiones ambientales, urbanas, derechos humanos, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, con esta medida cautelar presentada para que no se apruebe, se suspenda en realidad, perdón, para que se suspenda este DNU. Algo que nos explicó que es bueno saberlo, ¿no? Desde el momento que presenta el DNU en el boletín oficial, ya empieza a actuar el DNU. Importa o no que lo apruebe después el Congreso. Digo, pero mientras tanto, el DNU camina y vos, en este caso el presidente de la Nación, actúa en base a ese DNU. Hasta que alguien lo rechace en el Congreso. Mientras tanto, camina. No hay ningún tipo de inconvenientes, ¿no? Es medio tramposo, por cierto. Bueno, sí, lo que ya pasó. Bastante, lo que ya ha pasado.